días. Hoy día vamos a tocar el tema de urgencias en adolescentes. Bien, el tema de adolescentes, como todos lo sabemos, es un tema muy álgido y queremos contribuir con el manejo de estas emergencias, perdón, de estas urgencias, porque tenemos que hacer la diferencia entre urgencias y emergencias. Una emergencia es aquella intervención donde existe el riesgo de que haya muerte en el adolescente, ¿no? Y estas urgencias son aquellos casos por que las adolescentes acuden a un centro y que no está en riesgo su vida. Bueno, si es que tienen un buen manejo, ¿no? La siguiente. Bien. ¿Cómo es que un poquito ver cómo es que llegan nuestras adolescentes a estos casos, a nuestras consultas, ¿no? Vamos a ver que la mayoría de nuestros niños llegan a trabajos domésticos y tenemos una alta tasa de esta población. Tenemos que el 74%, por ejemplo, son niños de 12 a 17 años que están trabajando en labores domésticas. Esto implica de que no tienen un cuidado en su nutrición, esto implica que no le ponen importancia a ciertos aspectos de salud y entonces es por eso que llegan a estas crisis. Y miren, el 26% son niños y niñas de 5 a 11 años que de alguna u otra forma son traídos del interior del país o llegan del interior del país con o sin familia, con o sin padres, y trabajan en labores domésticas, aún siendo muy pequeños, ¿no? Vamos a ver que dentro de este grupo, 100.000 niños y niñas adolescentes que están involucrados en este trabajo infantil, el 79% son niñas. Y a la diferencia del 21% que son niños. Entonces, en este caso, estas niñas, decíamos, malnutridas, con enfermedades que de pronto pensamos que las niñas no tienen problemas ginecológicos, no tienen problemas aparentes, y que la parte de salud reproductiva la enfocamos siempre entre la adolescencia y la mujer en edad reproductiva y climaterio. Mientras tanto que a los niños no le damos importancia con algunas molestias que ellos manifiestan a nivel genital, de descensos, de ardores o problemas genéticos que no son detectados en su momento, ¿no? Vamos a ver que la mayoría provienen de zonas de la sierra, que llegan a Lima y entonces en su mayoría gente del sector de Cajamarca, miren ustedes, del sector de Huancavelica, que esto implica que son sectores donde hay extrema pobreza. La siguiente. Bien, aquí para manifestar los primeros ya de esta población que se encuentra en ese estado, vamos a encontrar los motivos de consulta más frecuentes. Y vamos a ver que los motivos de consulta más frecuentes son la metrorragia, seguido del dolor abdominal, de los vómitos, amenorrea y mareos, lipotimia, el test positivo de embarazo, el intento, esta palabra autolitítico, que es muy difícil en el término, esto es lo que más me falta, pero que significa el intento de suicidio, ¿no? Por drogas o por tranquilizantes. Entonces, el intento de suicidio en niños y adolescentes ha subido en gran porcentaje y también nosotros tenemos que darle importancia a este aspecto. La sospecha de abuso, la fiebre, el dolor lumbar, la disuria y la masa abdominal son lo que se presentan con más frecuencia. Esto ya está acá. Bien, con lo que respecta a salud reproductiva, porque el tema está dado con respecto a salud reproductiva, buenas doctora,
vamos a encontrar que el embarazo es un aspecto muy frecuente dentro de las urgencias, pero que está tocado en otra ponencia, porque embarazo y aborto tiene riesgo de vida y sí tiene un manejo con muchas complicaciones y un manejo ya en un nivel de atención especializado. Mientras tanto, las alteraciones de la menstruación y el dolor abdominal, el coito de riesgo más agresión sexual son los casos más frecuentes dentro de estas urgencias. Bien, vamos a ver que en la adolescencia temprana, entre los 12 y 14 años, los problemas más frecuentes son el flujo vaginal, la vulvovaginitis, alteraciones menstruales es lo que más se presenta, y alteraciones en el desarrollo puberal. Mientras que entre los 14 y 16 años tenemos que darle mucho mayor importancia a la presencia o al riesgo de las infecciones de transmisión sexual y al embarazo. Por anticoncepción también se presentan las adolescentes con mucha demanda actualmente, pero no tienen el riesgo de urgencia, ¿no? Ya es como una consulta cotidiana, donde más bien las urgencias se presentan con las complicaciones de que se asusta al adolescente por la falta de regla, por la toma de algún anticonceptivo o por el cambio de coloración de la regla, ¿no? Que regla oscura o poca regla, ellas ya piensan de que están embarazadas, entonces acuden rápido a la consulta para poder despejar esa duda y se convierte en una urgencia en ese momento. Bien, entonces vamos a ver que las ITS, que es uno de los puntos de más riesgo en el adolescente actualmente, vamos a encontrarlas en prostitutas, vamos a encontrar en homosexuales masculinos, en personas desplazadas, pero aquí tenemos el grupo de adolescentes. El porcentaje de presencia de ITS en adolescentes cada vez sube año a año, por las libertades sexuales y por estos factores que he puesto aquí, ¿no? Están en una etapa de experimentación, se encuentran en pleno desarrollo somático, emocional, es una efervescencia, una etapa muy efervescente, por lo tanto, estos cambios constantes de su cuerpo y de pareja hacen de que tengan riesgo y entonces puedan adquirir una ITS. El tema de violencia es una causa muy importante, y se calcula que todos los días mueren 180 adolescentes como consecuencia de la violencia interpersonal. A nivel mundial, el 30% de las mujeres entre 15 y 19 años sufren violencia por parte de su pareja. Es alto. Hubo un aumento de esta violencia en los últimos años. Miren, en el 2006 tenemos que 5.387 en el año 2016 y casi 16.000 en el año 2017. En este año, en los primeros meses ya ha habido un aumento tanto de feminicidios como de agresiones sexuales y de violencia sexual en las adolescentes. Y vamos a ver que el departamento de mayor número de denuncias está en Lima y Callao, quizá porque es el departamento que tiene mayor población en el Perú, ¿no? Por lo tanto, nuestros adolescentes presentan un buen número de este reporte, pero está seguido, miren, de Arequipa, Ucayali, Cusco, La Libertad, y el 90% de estos delitos está entre adolescentes entre 14 y 17 años. Bien, lo peor es de que el 42%, casi la mitad, no tiene ayuda legal. Un adolescente va, como en el caso de las mujeres en general, pero en las adolescentes más, va a presentar una denuncia y entonces estamos viendo en los últimos días cómo es que los operadores de justicia no actúan adecuadamente, ¿no? El policía no le toma en cuenta, dice, mira, ya te vas a amistar, piénsalo bien si vas a presentar la denuncia. El fiscal también hemos visto últimamente que deja salir con libertad condicional a las personas que son denunciadas. Los jueces no manejan con la severidad que debieran estos casos, por lo tanto que el adolescente a veces cree que es inútil llegar. Yo he visto, tengo quejas en impares
trabajo ahí como consejera, y entonces he visto cómo 2 y 3 veces han sido agredidos y sin embargo han presentado denuncias que por último ya no acuden a estos operadores para poder reclamar justicia. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestro nivel de leyes, como se está intentando hacer ahora, para poder evitar este tipo de agresiones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abordar nosotros a una adolescente agredida? Primeramente, la exploración y el diagnóstico. Tenemos que ir viendo las lesiones bucales, porque pueden haber sido besadas con fuerzas, mordidas, o en esta defensa presentar estas pequeñas heridas, contusiones, hematomas, desgarros que pueda presentar. Exploración también instrumental muy cuidadosa para encontrar las posibles lesiones que puedan provocar genitalmente, y cómo podemos nosotros tener que tomar las muestras, porque si llega ante nosotros, no nosotros tenemos que derivar simplemente a un médico legista para que pueda tomar el tipo de muestras que nosotros podemos ir avanzando, ¿no? Sin tener que dejar lógicamente o impedir. Eso no va a impedir de que el médico legista no encuentre semen o no encuentre las heridas, si es que nosotros vamos a intervenir en un caso de estas urgencias. Entonces, ver el área genital, tomar muestras, ver si hay semen, ver si hay en la ropa semen, para poder que pueda presentar legalmente esta niña cuando la revisen, las uñas, el vello púbico, tomar muestras de sangre, pero también eso es un poco relativo, porque sabemos de que inmediatamente que hay un periodo de incubación, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando llega una urgencia de este tipo, no tan solo puede ser la agresión, no vamos a evaluar la agresión de ese momento, sino también preguntar al adolescente qué otras actividades tuvo antes, porque a veces el adolescente no tiene una sola pareja. Salen a sus bailes o están expuestas a relaciones donde la pareja puede ser adulta y ya estar contaminado, o chicos que no tuvieron el cuidado adecuado, entonces ella ya puede tener una ITS anterior a la agresión por la cual ella está viniendo. Quizá venga porque tiene miedo a quedar embarazada de este tipo de relación sexual con agresión, y de pronto nosotros podamos detectar que ella ya trae una ITS, ¿no? El exudado endocervical y vaginal para poder detectar el gonococo, clamidia o en fin una serie de gérmenes que ella pudiera desencadenar en enfermedades. Bien, esta asistencia que tenemos nosotros, tenemos que tener ante las lesiones físicas, tener una profilaxia para poder trabajar sobre las lesiones psicológicas. No tan solo vamos a trabajar sobre los aspectos físicos, sino tener las características y la competencia adecuada de poder calmar a un adolescente, recibirla, no admirarnos, no exagerar en el momento, porque sabemos de que ellas necesitan ayuda, necesitan tranquilidad, y entonces nosotros tenemos que tener esa experiencia de saberla escuchar y también saber detectar no tan solo los problemas de crisis de ese momento, sino también los problemas que lógicamente conlleva un adolescente que llegó a ese tipo de momento de agresión o a la consulta, porque ya seguro vamos a tener problemas con la familia, con los padres, y seguro ha sido expulsada del hogar, o es una de esas chicas que no obedece. Por eso es que ahora están que quieren poner el toque de queda en los adolescentes, porque a veces resulta incontrolables tenerlos en casa, ¿verdad? Tratar entonces estas lesiones psicológicas como número 1, saberla calmar, porque va a llegar la adolescente a esta urgencia en crisis. La prevención de ITS, la prevención de embarazos, porque lógicamente tenemos que definitivamente no dejar que esta adolescente agredida sexualmente
tenga como resultado un embarazo. Y ya tenemos las medicaciones, la píldora del día siguiente, por ejemplo, que podemos de alguna manera prevenir este embarazo y que tenemos hasta 72 horas para poder tomar este tipo de medicación y evitar un embarazo. No dejar el informe judicial, porque ellas llegan a la consulta, pero no minimizar, porque dicen, no, cuando voy no me hacen caso. Entonces, poder en este examen que hemos hecho decirle, mira, sí va a haber efecto porque acá hay secreciones, hay uñas con sangre, y entonces yo estoy segura que tienes las pruebas para poder hacer tu denuncia y también pues motivar a la agredida, al adolescente, que vaya al médico para que pueda presentar sus denuncias y contribuir de repente con las muestras que nosotros hemos tomado y poder dejar también al médico legista que pueda hacer lo suyo, ¿no? Bien, ¿cómo poder manejar ginecológicamente a esta adolescente? Vamos a tener que desarrollar habilidades para nosotros poder examinar a una paciente sin actividad sexual, colocarla en posición ginecológica, lograr hacer las maniobras adecuadas para poder ver si la urgencia que trae, que no siempre va a ser por agresión, van a venir, entonces poder ver si la niña tiene algún problema genital y lógicamente es virgen, y poder observar la parte externa del himen, ¿no? Y pacientes con actividad sexual, donde vamos a poder en posición ginecológica examinar la vulva, poner un espéculo, hay espéculos especiales, ¿no?, para poder examinar a estas niñas que no han tenido mucha vida sexual o que orgánicamente la vagina no tiene la elasticidad que pudiera tener una mujer adulta, y tomar la citología para poder descartar el papilomavirus, hacer un tacto vaginal y posiblemente derivarla a una ecografía para poder nosotros determinar cuál es la urgencia de ese momento. Entonces aquí un poco para poder explicar cómo poder colocar los dedos pulgares, ¿no?, en los labios inferiores, en los labios menores, y poder traccionar hacia abajo para poder cogerlos y girar hacia afuera y poder observar completamente el introito y analizar alguna secreción, si es algún problema de vaginitis. El tipo de secreción ya nos puede ir dando la idea si es una tricomona, un hongo, o si encontramos papilomas o lo que tengamos que observar en ese momento, ¿no? Miren ustedes, este es el tipo de espéculo más delgadito. Tener siempre a la mano los hisopos para poder tomar las muestras de un cultivo de secreción vaginal o poder determinar si hay semen o no en los genitales. Bien, la epidemiología de las relaciones de las ITS por sexo, vamos a ver que vamos a encontrar en las chicas uretritis y cervicitis no gonocócicas, sobre todo la clamidia, el papilomavirus, condilomas, ¿no?, infecciones también en el cuello del útero como en la vagina, y en los chicos es mayor la uretritis no gonocócica. También condilomas e infecciones o cáncer en la mucosa del pene o en el cuello cervical de las chicas. También por tendencia sexual podemos ver que los chicos heterosexuales tienen más condilomas y las chicas, los chicos homosexuales tienen condilomas, infecciones de la mucosa versus cáncer y uretritis gonocócica. Bien, definitivamente que un coito inesperado, un coito de riesgo, va a traer el riesgo de un embarazo. Es muy importante tener calmada a la adolescente para poder determinar la fecha de la última regla, porque son chicas que nunca llevan control de la fecha de los días de regla, ni de la cantidad de regla que tenga. Entonces hay que ver muy bien las características de la menstruación,
¿no?, el tipo de ciclo menstrual para poder determinar cuántas horas han transcurrido del coito y poder pues manejar esto para poder, o la cantidad de coitos que pueda haber tenido últimamente con fechas, para poder dar los medicamentos adecuados y poder administrar una anticoncepción, ¿no? Y usamos la píldora del día siguiente, que es el levonorgestrel 1.5 como única dosis, o también da bastante resultado el aplicar una T de cobre, que también podríamos conseguir evitar el embarazo. Es difícil también poner una T de cobre de chicas, dicen, pero si es adolescente, ¿cómo le vamos a poner una T de cobre? Pero hay chicas adolescentes que ya han tenido abortos, o hay chicas adolescentes que ya han tenido un hijo y llegan por una urgencia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que manejar. Los agentes infecciosos prevalentes en las adolescentes, con mayor frecuencia las vaginitis, vaginosis y decandidiasis y tricomonas, ¿no?, que ellas están acostumbradas a tener ese tipo de secreción. Creen que no les pica mucho, no les arde mucho, y entonces durante grandes periodos, 6, 7 meses, 8 meses y hasta a veces años, cargan con eso y creen que es algo normal. Sí, me pica, pero a la hora que hacemos una muestra vemos que hay tricomonas y que hay hongos. Entonces, esa es una de las principales. Ya cuando viene que les arde mucho, que les pica mucho, entonces vienen a la consulta. La cervicitis no gonocócica, el micoplasma, la clamidia y también las gonocócicas. Las uretritis no gonocócicas, ya que tenemos los gérmenes micoplasma y también las gonocócicas. Y sobre todo lo que último estamos viendo, es increíble que lo veas en hombres y mujeres. Llegan con los papilomavirus, con las vesículas, y es una pena porque son niños de 12, 13, 14, 15, 17, y que encuentras ya no la frecuencia de vaginitis, sino de condilomas, ¿no?, por el papilomavirus. Por esta libertad sexual y esta que estamos viviendo con los chicos, ¿no?, las oportunidades de tener relaciones sexuales en ellos es muy fácil, frecuente, porque decíamos no hay límites, las discotecas, los lugares que son propicios para que los chicos tengan relaciones, y bueno, la irresponsabilidad también de las parejas de no tener la precaución adecuada, y tienen relaciones sexuales sabiendo que son portadores, pero no le dan la madurez de prevenirlas. Entonces, tenemos nosotros que utilizar tratamientos preventivos para la gonorrea, para la clamidia y la sífilis, porque posiblemente ya estén en incubación. Necesitamos la necesidad de difundir mucha educación, mucha información sobre el papilomavirus, que cada vez, decíamos, está muy elevado, y que el agresor puede haber tenido esta infección, y entonces hay las posibilidades de una transmisión sexual, y el riesgo es muy elevado en el caso de la violación, ¿no? Y si esta violación ha sido múltiple, porque estamos viendo que las denuncias de las adolescentes, de las últimas adolescentes en la televisión, una niña de 9 años que denuncia a los 16 años, pero ha sido tocada por el padre o de repente por un familiar desde los 9 hasta los 16 años. Entonces, con mucho mayor razón, si esta violación ha sido más frecuente, pueden haber esta contaminación. Bueno, hay que tener profilaxias en el virus de papilomavirus y en la hepatitis B, si es que se valora que es pertinente en ese momento, ¿no? Dice, miren, en los últimos tiempos, 333 millones de nuevas ITS estimadas en el mundo cada año. Por lo menos 111 millones ocurren en personas menores de 25 años. La prevalencia de infección de clamidia en adolescentes varones es de 8 a 10 y en mujeres de 11 a 23%, y su recurrencia es del 40%.
En infecciones por clamidia durante adolescentes es mucho más frecuente que ocurren enfermedades inflamatorias pélvicas y como consecuencia de presentarse la infertilidad. A veces nos preguntamos por qué ya de adultas van con el problema de infertilidad, y es que han tenido problemas de enfermedad inflamatoria pélvica desde adolescentes. También el VIH y la adolescencia y su susceptibilidad, ¿no? Y es pues porque todo lo que es el desarrollo de la cervix está mucho más susceptible de que esta infección llegue a ellas, la gonorrea y la ITS, por estos cambios de metamorfosis orgánicos que están pasando en esta etapa. El moco cervical también es más permeable al esperma, y es por eso que estas infecciones virales son mucho más peligrosas. Las ITS en los adolescentes constituyen un grave problema, ya que tienen un impacto en la vida futura de las adolescentes, de infertilidad y de otras complicaciones. Estas secuelas son físicas y también psicológicas. Imagínense un adolescente infértil que tenga problemas de fertilidad, es como tanto magnifican la fertilidad en las mujeres. En la parte adulta pues se ha de sentir muy mal, su autoestima está baja porque sabe que no va a poder tener hijos, ¿no? Y entonces estas dimensiones prácticamente son incontrolables. Nos llama mucho la atención que, por ejemplo, en la consulta el mayor índice de asistencia de adolescentes con ITS es más alto que el de adultos a veces. Tenemos nosotros una unidad en impares de adolescentes donde tenemos más consultas de adolescentes y con problemas de ITS que en adultos. Entonces la intervención debe ser mucho mayor. Sobre todo tenemos en estos adolescentes mayor frecuencia, ¿no?, de ITS gonocócica, de clamidia y de papilomavirus. La frecuencia en mujeres es de 3 a 1. También encontramos dificultad en la primera consulta, ¿no? O sea, ellas tienen temor de asistir a la consulta, y por eso es que cada vez estamos desarrollando programas amigables, programas con características mucho más atractivos para los adolescentes, y también tratar de que ellos tomen una decisión más asertiva. Algunos de los adolescentes no quieren ir porque lógicamente una chica que tiene problemas, mamá me pica, me arde, mañana te llevo al médico, y si ella ya tuvo relaciones no va a querer ir al doctor, ¿no? Entonces tratar de aconsejar a las adolescentes que hay centros donde pueden ir solas, no necesariamente tienen que ir con la mamá o con algún familiar, para que ellas puedan acudir lo antes posible a la consulta. Sí, pues están más vulnerables y esto ya lo comentamos. En el Perú, dicen los adolescentes, miren, son el 21%, casi 22% de la población. El 57% inician las chicas antes de los 20 años relaciones sexuales. Creo que en las últimas encuestas estábamos casi entre 14 y 16 años de primera relación sexual. Entonces, cuando más antes empiezan sus relaciones sexuales, es lógico que tengan más riesgo de adquirir una ITS. En las mujeres pudimos ver que hasta inician su relación sexual a los 18 años y los hombres a los 16. Esto en el 2002, pero ahorita cambió completamente porque estamos casi en los 14 años. Los casos de SIDA en adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años representan casi el 15% de los casos, y esto va en subida. Todo esto va de acuerdo al comportamiento sexual de los adolescentes que tienen relaciones sexuales bajo efectos del alcohol, decíamos, toman y entonces se sienten más libres y tienen una relación sexual. Estamos viendo el caso de, ahora último, de Gaitán, ¿no? Una chica adolescente que no mide,
va, sale y bueno, tener que ir a la casa de sola con 3 varones a jugar juegos que mayormente tienen castigos de trago, y a veces el castigo es tener relaciones sexuales, empezar a besarse, un beso y termina en sexo, ¿no? Entonces estas cosas hacen de que estén en más riesgo. El 4% de las mujeres y el 6% de los varones reportan haber tenido relaciones sexuales bajo efecto de drogas. Y también mujeres que reportan tener parejas mayores de edad. Entonces vamos a ver que todos estos comportamientos van a tener pues realmente desencadenan en problemas de contaminación con clamidia, son dolorosos y con condilomas, y que realmente piensan que si ellos van a la consulta, pues van a decirle a los padres. A veces los padres quedan afuera y pasa la adolescente sola. Uno lleva la conversación, el examen, y luego pasa la madre para poder ver qué cosa es el resultado. Y si el resultado es una ITS, imagínense el cuadro emotivo que va a tener en ese momento la adolescente. Entonces, nosotros tenemos que garantizar de que vamos a ofrecer servicios confiables. Yo he tenido el caso de mamás que han venido desesperadas a Impares a querer ver la historia clínica de su hija porque encontró un paquete de píldoras debajo de la cama o escondido, y que querían que vea la historia clínica para ver si es que su hija las tomaba, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que garantizar que la historia clínica de las adolescentes son de las adolescentes, y que nosotros estimular a que ella tenga la confianza adecuada para que sea la hija quien le cuente, y no que el centro tenga que darle información a los padres. Entonces, estos servicios deben de garantizar la confiabilidad de las adolescentes. ¿Y qué es lo que más encontramos? ¿Qué es lo que más encontramos en la consulta y en Impares? El quiste de Bartolino, no, condilomas en la vulva como condilomas en la cervix. Y aquí manejamos nosotros el manejo sindrómico de las ITS, que tenemos ya también esquemas de tratamiento que ofrecemos nosotros a las adolescentes. En el tratamiento de descarga uretral trabajamos con la ciprofloxacina, y aquí les presento a ustedes también más acitromicina, el tratamiento de ciprofloxacina 500 como dosis única, la acitromicina 1 gramo vía oral en dosis única también, y la dicloxicilina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. El tratamiento de gonorrea también, que utilizamos la ceftriaxona de 125 vía intramuscular en dosis únicas, la cefaloxina 400 miligramos vía oral en dosis única, y la estreptomicina 2 gramos vía intramuscular en dosis única. El tratamiento alternativo para la clamidia, la eritromicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días. Entonces son los esquemas que trabajamos los profesionales, que es el manejo sindrómico de las ITS. Y aquí también les he traído algo del herpes, que tendríamos que hablar mucho más, y que realmente las lesiones no son pequeñas. Hay adolescentes que llegan con lesiones muy grandes, y por la cual tenemos que darle todo este tratamiento, igualmente el de la sífilis y igualmente el tratamiento de la úlcera genital, ¿no? Con todo un esquema de tratamiento que ya tendríamos que manejarlo en otra ponencia, que es el tratamiento de las ITS, el tratamiento de las vaginitis con metronidazol y clotrimazol con óvulos, y tratamiento oral por periodos de 7 a 10 días, el tratamiento de la cervicitis. Todo esto hace pues que nosotros nos dediquemos mucho al manejo de las ITS en las adolescentes, y sobre todo también el manejo del VIH. No tan solo quedan en las ITS, sino en el tratamiento del VIH, donde también es alta la incidencia que encontramos entre los adolescentes, y que la posibilidad de contagiarse de VIH o SIDA debido a una agresión sexual realmente no es tan alta como en las ITS.
Sin embargo, es el mayor temor que tienen las adolescentes, y entonces vamos a ver que es muy baja la posibilidad de que en una relación sexual pueda ella haberse contagiado. Sin embargo, no deja de preocupar, y entonces vemos que en una agresión sexual por año el agresor, cuando es positivo, el riesgo es de 1 en 30 y de 1 en 125. Bien, hay tratamiento también preventivo que tenemos que aplicarlo, y uno de los aspectos más frecuentes que vimos es el dolor abdominal bajo en la lista de urgencias en las adolescentes, y que puede estar complicado con una salpingitis. Ellas presentan a veces, puede estar relacionada a la alza térmica o no, llegan con un dolor muy fuerte a nivel de bajo vientre, y también tenemos el tratamiento sindrómico para con ciprofloxacino de 500 vía oral en dosis única, la doxiciclina de 500 miligramos cada 12 horas durante 14 días, y el metronidazol de 500 cada 12 horas por 14 días, ¿no? El otro tratamiento alternativo, usamos la ceftriaxona de 125 intramuscular en dosis única y la eritromicina de 500 vía oral cada 6 horas durante 14 días. Bien, otro de los aspectos que tenemos también es por dolores en el bajo vientre, que pueden tener la causa de ovulaciones dolorosas, quistes foliculares y quistes hemorrágicos. El dolor por menstruación también tiene un porcentaje dentro de la consulta, y que encontramos también malformaciones genitales, enfermedad inflamatoria pélvica, en algunos casos gestación y torsión de un quiste ovárico y quiste dermatoide, y bueno, son complicaciones que encontramos en nuestra institución, que van acompañados, pues estas son los casos de síntomas que acompañan al dolor abdominal: masa abdominal, fiebre, aumento del flujo, diarreas, vómitos, síndrome miccional y dolor abdominal aislado. Bien, aquí un poco para poder las características que presentan igualmente, ¿no?, en clínica, la confirmación y el tratamiento de los casos de EPI, ectópico, quiste anestial, mioma, en fin, problemas ginecológicos que no lo resolvemos las obstetrices en impares ni en ninguna parte, y que tienen manejo médico. Hay que también saber deslindar la intervención que tenemos nosotros como obstetrices en una consulta de urgencia y la derivación adecuada hacia el médico cuando ya nosotros tenemos el conjunto de sintomatologías y vemos un síndrome. La dismenorrea es una de las urgencias que más vemos, y que vamos a tener que tener algunas medidas higiénico-dietéticas, un tratamiento sintomático de este dolor con naproxeno o con ibuprofeno, un tratamiento hormonal anticonceptivo que es manejado por el ginecobstetra y por alguna de nosotras. Por ejemplo, esto mejora mucho el problema de dismenorrea dando anticonceptivos orales de mediana y alta dosis, y bueno, con la mayoría de manejo anticonceptivo disminuye bárbaramente la dismenorrea. Como las chicas ahora están usando muchos anticonceptivos, entonces realmente es menos las urgencias que encontramos por dismenorrea, ¿no?, que en años anteriores. También las urgencias están dadas por trastornos en la menstruación, que va desde la amenorrea primaria, secundaria, por la menstruación escasa o poco frecuente, que puede ser simplemente primaria sin intervención o por métodos anticonceptivos. Es una de las mayores urgencias que presentamos últimamente con respecto a la relación con anticonceptivos, porque la mayoría de toma de anticonceptivos hace que la regla sea de menor cantidad y de color oscura, la cual las aterra y van a la consulta asustadísimas, y que usualmente las tenemos en el respaldo de la consejería para el manejo de los anticonceptivos, donde una buena consejería en el inicio de la toma de anticonceptivos, uno alerta al adolescente que la regla va a ser irregular o que va a ser escasa y de color oscuro. Esto hace de que no ocurra una urgencia.
pero no siempre es así. A veces pasan a la consulta ginecológica, el doctor les indica un anticonceptivo oral, que puede ser para el manejo de la dismenorrea como para el manejo de anticoncepción, y de pronto vienen aterradas a la consulta con nosotros porque no vieron regla o cambió el color o la frecuencia de la regla. Entonces, una buena consejería hace de que ellas puedan manejar esto, y si esto se presenta de forma en la que no está tomando anticonceptivos, entonces hay que retornarla al ginecólogo para que pueda hacer una buena exploración, ecografías, y averiguar la causa de por qué tiene esa menstruación escasa, o puede ser también menstruación excesiva, ¿no? Que puede ser frecuente, y esto también podría determinarse a un asunto orgánico o a un problema anticonceptivo, porque sabemos también que el uso de Depo-Provera, la inyectable de 3 meses, hace de que en muchas de las adolescentes presenten, ¿no?, metrorragias y que las aterre. También esta metrorragia puede ser muy copiosa, que llegue a un estado de emergencia, ¿no?, en la que tengan que hacerle un legradito, un manejo ya de... porque una vez que tú pones una ampolla de 3 meses ya no la puedes sacar, y entonces eso es frecuente visto por nosotros en la consulta. Trastornos de la menstruación, donde tengamos que derivarla para la evaluación con el ginecostreta, ¿no? Hemorragia excesiva, asociada al inicio de los periodos menstruales, ciclos menstruales irregulares. Es completamente normal en las adolescentes, y que, como decíamos, ya tenemos nosotros en Impares ginecólogos infanto-juveniles que pueden manejar perfectamente este tipo de alteraciones. Y aquí, para ver, ¿no?, la dimensión de la menstruación, ellas cómo pueden encontrar la frecuencia de irregularidades de la menstruación, duración del sangrado, etcétera. Es un cuadro que nos va a ayudar a mantenerlo. También encontremos trastornos mamarios, y estos trastornos mamarios pueden ser simplemente demora en el desarrollo de la mama del adolescente, donde ahora pues las chicas quieren ver una mama muy normal. Algunas las quieren que ya de pronto las tengan grandes, otras las tienen muy pequeñas. Algunas adolescentes van porque creen que las mamas que tienen, lógicamente, son flaquitas, delgaditas, y con unas mamas muy grandes se sienten mal. O algunas otras que son muy robustitas y las mamas son muy pequeñas. Entonces la estética tiene mucho que ver con la aceptación de su cuerpo en las adolescentes, y son motivos de urgencia. ¿Por qué? Porque les preocupa, más que detectar una tumoración en la mama, es el tamaño de la mama, ¿no? La ingurgitación, ay Dios, dolorosa, no retrocede. ¿Puedes ver esto? Porque no retrocede. Atrás todavía, atrás. No, más atrás. Más. Bien, y vamos a encontrar aquí, ingurgitación dolorosa, se manifiesta con mucho dolor en el botón de la mama cuando recién está brotando. La asimetría también, cuando encuentran también diferencias entre una mama y la otra, siempre hay una ligera diferencia, pero también pudiera que se presente esto, la siguiente. Poco desarrollo mamario, decíamos, ¿no? Donde también la poca producción estrogénica que puede presentar un adolescente, el desbalance hormonal, hace de que la mama sea muy pequeña, y eso pues las aterra estéticamente, ¿no? Y hipertrofia virginal, crecimiento también masivo de las mamas, que puede tener una corrección con cirugía. Y es importante que nosotros estemos como obstetrices preparadas en estas urgencias, porque ellas llegan desesperadas y quieren ya saber por qué es, ¿no? Y entonces tratar de calmarlas para poderlas derivar adecuadamente. Y dice, bueno, ¿y qué solución voy a tener? ¿No? Y entonces podríamos ya orientarlas sobre las cirugías que podrían hacer en algún momento determinado para poder corregir eso. La galactorrea, que puede ser con anticonceptivos o sin anticonceptivos. La galactorrea por un trastorno hormonal,
y o por la toma de anticonceptivos, ¿no? La prolactina puede ser que no tenga anticonceptivo y vaya por allí una pequeña tumoración y entonces que tenga la prolactina muy alta y que nosotros la detectemos con alguna prueba y la derivamos adecuadamente para su manejo, no es manejo nuestro, y en la que se produce por el anticonceptivo, que es pequeña y que es un efecto secundario del anticonceptivo y que tenemos que informárselo. Puede ser galactorrea y no tener la prolactina alta, ¿no? También ocurre, entonces también tranquilizarla con una consulta médica y que pueda ella aceptar si le parece o no y cambiar de anticonceptivo de forma de cuidarse. Bien, y también la atrofia del crecimiento del volumen de las mamas cuando las adolescentes comienzan sus dietas, ¿no? Que a veces llegan hasta la anorexia. ¿Por qué? Porque ellas quieren tener una figura tremenda y ya también de fondo se presentan problemas de anorexia y bulimia, pero en este caso cuando bajan mucho de peso, lógicamente van a verse, tienen su repercusión en el crecimiento de las mamas, mastitis, inflamación o algún problema de complicación en las mamas por haberse infectado por alguna relación sexual agresiva, pero que también necesita antibióticos y antiinflamatorios que requiere ser requerida, derivada al médico infanto-juvenil. Displasias mamarias, no es raro también encontrar pequeñas tumoraciones palpables y que necesitan también de un descarte. La prueba ideal es una ecografía de mama. Las adolescentes no se les manda otro tipo de pruebas que no sean una ecografía de mama para poder determinar eso y también la detección, decíamos, ¿no? De algunas, no es raro que también podamos detectar nódulos que sean cancerígenos. Las madres pueden haber tomado algún tipo de hormonas cuando ella estaba en gestación y entonces también encontramos en estos hechos algunas complicaciones. Podemos encontrar el problema de himen imperforado, que es muy raro y que viene a la urgencia porque no presenta menstruaciones, nunca las presentó, ya tiene 14, 15 años y tiene algún tipo de molestias que nosotros podemos detectarlo en el examen ginecológico y derivarlo al médico que corresponda. La agenesia genital, tabiques y membranas vaginales y algunos que van hasta el útero. Y imagínense que presente una adolescente este tipo de trastorno, que venga con una ecografía y que de pronto nosotros lo detectamos y lo derivamos, pero no es el hecho nada más de derivarla al médico, sino cómo manejamos eso y cómo podemos derivarla también a la consulta psicológica. Ya vamos a ir viendo que todas estas urgencias necesitan como respaldo una consulta psicológica, porque las trastorna. Si a un adolescente le dices que tiene el útero con tabiques o que tiene alguna anomalía y que esto le va a impedir ser madre, realmente es difícil mantener un equilibrio psicológico, porque ella se va a sentir inservible. A pesar de que en la mayor parte del tiempo de la adolescencia ellas no quieren tener hijos, pero lógicamente quieren tener un buen pronóstico de maternidad. Y entonces, para evitar hacer crisis, y decíamos que un grupo de adolescentes toma como medida el suicidio. A veces quieren simplemente disimular y tomar algún tipo de tranquilizante o simular que quieren ellas intentar matarse. Pero se les va la mano y ahí quedó. Entonces nosotros tenemos que prevenir muy bien esto con estos hechos para poder derivarlas y poder tranquilizarlas asertivamente. Bien, entonces vamos a ver que la mayor parte de estos problemas de urgencias van relacionados al problema de autoestima. Esto hace que ellas se sientan muy mal y entonces aumenta al problema que tienen, puede ser, ahí está, al problema que ya tienen de que ellas, algunas quieren verse con mucho más cuerpo, otras quieren verse más delgadas, otras son gorditas y se ven, en el caso de la bulimia o la anorexia, se ven de forma diferente. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que trabajar mucho en ellas, levantar su autoestima para que ellas puedan sentirse y manejar estos hechos mejor. Hay muchas adolescentes que presentan problemas de depresión, como les decía, porque simplemente las mamás no crecieron adecuadamente
o presentan problemas de depresión porque sus reglas no son rítmicas y no pueden tener una relación sexual y cuidarse con la regla, porque muchas de ellas ya tienen información en el colegio, entonces ellas quieren cuidarse con la regla, pero como tienen la regla tan alterada, no les funciona y tienen el temor a poder salir embarazadas, ¿no? La anorexia y la bulimia es algo que está frecuente porque ellas andan con dietas, no aceptan su imagen, las flacas quieren ser gordas, las gordas quieren ser flacas, y entonces eso es algo de lo que vamos a manejar nosotros dentro de la consejería o la consulta. La timidez excesiva en algunas, donde la adolescente pues ahora se relaciona con otros adolescentes, va a reuniones, pero ella se da cuenta de que no puede interrelacionarse con los muchachos y acude por algún problema orgánico. Y entonces dentro de los problemas orgánicos nosotros detectamos timidez extrema. Entonces tenemos que ayudarnos con otros profesionales como es el psicólogo. Trastornos de ansiedad y miedo, ¿por qué? Porque ya tienen fobias hacia algo o por las agresiones sexuales, ¿no? No salen porque saben que de pronto ya fueron intentos de violación, intentos de secuestro y cosas de ese tipo que las hacen tener mucha ansiedad, estrés por la mala relación con los padres y también estrés por la mala relación con otros adolescentes. Ahora hay mucho problema de agresividad entre las propias mujeres, que porque se quitan novios, que porque se arañaron, que porque, en fin, a veces tenemos el caso de que son tan amigas y han ido y bueno, tuvieron un aborto y le confían a la amiga el aborto. Y entonces es una de las causas por qué nosotros no las hacemos pasar en pareja. Si va la adolescente, entra sola, no con la amiguita, y siempre va con la amiga y dice, no, pero es mi mejor amiga. No, porque hemos tenido casos donde a veces le dicen, ¿sabe qué, señorita? Mire, yo tuve un aborto el año pasado. ¡Ah! No me lo contaste, ¿cómo fue? Y entonces se entera. Y después viene la gran sorpresa de que peleó con la amiga y entonces ella fue y le contó a la mamá de que la hija se hizo un aborto. Y se vuelve un problema social, se vuelve un problema psicológico que repercute en la consulta, porque tiene la visita de la madre donde dice que la amiga le contó de que ella tuvo un aborto y quiere venir a saber si verdaderamente o ya no es virgen o tuvo el aborto o si toma anticonceptivos, y entonces es un problema dentro de estas urgencias, ¿no? Y hay que tratarlo. Bien, la adolescente es especialmente sensible por los cambios de su organismo, su cerebro funciona de forma acelerada, y entonces nosotros tenemos que observar y manejar bien esto porque reacciona igual y llega en estas urgencias por los cambios que se producen en su cuerpo. Ellas están muy a flor de piel, reaccionan. Algunas de estas alertas tenemos nosotros que también llegar y conversar con los padres. ¿Por qué? Porque la adolescente se deprime y la tienen metida en una cama y durmiendo. Y hoy las enfermedades mentales están a flor de piel en la población. Nuestra salud mental está muy mal y sobre todo se refleja en las adolescentes, donde tenemos que muchas de ellas ya hacen cuadros psicóticos por no haber tenido una intervención en su momento y un diagnóstico adecuado. Entonces no es raro de encontrar dentro de esas urgencias un caso de borderline, por ejemplo, ¿no? Donde o está muy deprimida y duerme, o es muy violenta y rompe las cosas. Entonces, eso requiere una intervención urgente del psiquiatra o una intervención de diagnóstico con la psicóloga del centro, ¿no? Y también está dentro de estos cambios bruscos de la personalidad que vamos a encontrar como depresión, y que estas características se van a ir dando no con un diagnóstico de depresión que hacemos en la consulta nosotros, sino que ella manifiesta cambios en el sueño, ¿no? O duerme mucho o no duerme, ¿no? El llanto inesperado, cambio de humor excesivo, hábitos alimenticios en la que no come, es muy selectiva en la alimentación. Expresiones de desesperanza, ¿no? De que se siente inútil, de que no sirve para nada, o que recibe ese tipo de comentarios de los hermanos o de la madre, ¿no? No eres una buena para nada, no sirves para nada. Entonces viene a quejarse dentro de la consulta de eso. Paranoia, bueno, hay una serie de características que vemos ahí, el aislamiento excesivo,
el abandono de los grupos. Nosotros nos quejamos de los adolescentes porque andan en grupos, porque están en las fiestas, porque ya no saben qué hacer, ¿no? Pero sin embargo, tenemos la urgencia de la consulta. ¿Por qué? Porque viene y es una chica que no quiere salir, que no quiere tener amigos, que solo se la pasa viendo televisión o que duerme demasiado y que además no le viene la regla o que además las mamas están muy pequeñas, ¿entienden? Hay una combinación de síntomas, por lo cual llegan como una urgencia y no como una emergencia. Entonces aquí tenemos los trastornos alimentarios, la anorexia, la bulimia, que son muy frecuentes en esta etapa, y lo que vemos, el abuso de fármacos, de drogas, y que también, por ejemplo, hacen síntomas de náuseas, vómitos, y que de pronto descubrimos de que es una consumidora o de cocaína, porque de frente, ya la marihuana ya no, esa era en nuestras épocas de algunas generaciones, ¿no? Ahora pasan a otros excitantes mayores que son mucho más difíciles. Entonces, para terminar, las recomendaciones, en general he separado unas 4 recomendaciones que son importantes, como es brindar la educación sexual y reproductiva en los adolescentes, una buena educación sexual con una información, pero con valores. Nosotros, los que difundíamos que teníamos que ir a los colegios a hablar de sexualidad, pues también caímos en el extremo. Informar mucho hace daño, informar poco también. Entonces tenemos que dar una información, una educación sexual, resaltando los valores, resaltando un comportamiento regular y preparándolas para todo lo que va a sentir el adolescente, ¿no? Y que pueda él mismo regularse. Brindar asesoría en la salud sexual y reproductiva, sobre todo con lo que estamos hablando, de que están expuestos a las enfermedades de transmisión sexual. No sabemos si es más importante informarlas sobre cómo prevenir un embarazo a cómo prevenir una ITS. Entonces pensamos que esta es parte de la información sexual, ellos deben de saber, porque la información solo fue dirigida a evitar el embarazo, como el embarazo con todas sus complicaciones que destruye una vida, pero al fin de cuentas un embarazo en adolescente termina en un niño que necesita mucho respaldo de la familia, cosa que es un desastre si tiene una ITS o un VIH, ¿no? Que es más catastrófico y que decíamos que arruina el futuro del adolescente. Y luego capacitar permanentemente al personal que brinde orientación, consejería o atención infanto-juvenil. Necesitamos manejar bien a los adolescentes. Es desastroso evaluar que después de 15 o 20 años que llevo trabajando en impares, más creo que unos 20 o 25 años en impares con adolescentes, salgan las estadísticas en que digan que todo lo que enseñaste no sirve, que el embarazo en adolescentes está en aumento, que las ITS están en aumento, que los casos de VIH en el Perú y en el mundo están en aumento. Entonces, ¿qué hicimos todo ese tiempo? Nada de lo que se puede enseñar en lo que son las técnicas de consejería han servido. Entonces debemos nosotros encontrar nuevas técnicas de consejería, nuevas formas de abordar a los adolescentes, porque es nuestro futuro. Un país con adolescentes arruinados y enfermos, no hay futuro. Entonces tenemos que exigirnos, tanto médicos, obstetrizas, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, ver la forma y descubrir ahorita, eso es nuestro reto, nuevas formas de intervención en adolescentes, porque las que tenemos no funcionaron. Cuando recién los indicadores empiecen a bajar y la medicina por evidencia nos diga, esta es la forma que ha funcionado en tal país o en tal cual, nosotros tendremos que caminar por ese camino para poder bajar los indicadores. Porque hasta hoy es bien decepcionante haber trabajado muchos años con adolescentes y que no haya tenido éxito, ¿no? Para poder bajar esos indicadores por lo menos. Y los servicios tienen que ver mucho. Tenemos que poner, antes decíamos, los adolescentes tienen que ser atendidos por adolescentes. Bien, y pusimos adolescentes en nuestro servicio. Pero los adolescentes no están preparados, no tienen los instrumentos ni las técnicas para poder abordar a otros adolescentes. Entonces yo creo que sí deben ser equipos multidisciplinarios, donde tengamos la capacidad de poder saber diagnosticar y derivar al ginecólogo infanto-juvenil, a la psicóloga, al psiquiatra, al dermatólogo, qué sé yo, pero tener que trabajar en equipo para que cada cual ponga una parte dentro de nuestros adolescentes y poder darle esta solución.
definitivamente yo creo de que se nos ha ido la mano. Se nos ha ido la mano con los adolescentes porque le dimos mucha libertad, mucha información y no trabajamos en valores. El problema de los adolescentes no radica en los adolescentes después de este fracaso, siento yo, de 20, 30 años de haber trabajado con adolescentes y que no tenga los indicadores que yo quiero, que quisiera ver en la actualidad. Vemos que el problema radica en la niñez y en la medida que podamos atender a los niños, a las niñas que nos hablan que les pica, que les arde, que su aparato genital no es y les da molestia, y poder detectar eso, en dar valores en los niños, en dar reglas y normas de conducta, nosotros podremos tener mejores adolescentes. Es la opinión, los invito a ustedes para que puedan visitar Impares, para que puedan prepararse cada vez más en cómo abordar a estos adolescentes y en poder trabajar con los padres de los adolescentes y hacer de que la niñez mejore para que la adolescencia mejore. Bien, muchas gracias. Era lo que tenía hoy día para ustedes.